Shalom, buenos días antes que nada y muchas gracias por venir una vez más a un estudio de la Parashá. Y una vez más es una bendición estar con todos ustedes para compartir esta porción de la palabra. Bueno, me siento un poquito mal, pero vamos a esforzarnos por llevar a cabo este estudio de las escrituras el día de ahora. Y pues ya vamos en la Parashá número 18 a partir del lugar bíblico. Y esta porción de las escrituras tiene un contexto un poco ya diferente a lo que nosotros hemos estado estudiando, lo que hemos estado llevando a cabo, un análisis semana tras semana. Nosotros vamos a poder ver en esta parashá que vamos a entrar ahora una dimensión de conocimiento un tantito diferente a lo que hemos estado manejando por ahí en los estudios anteriores, porque en los estudios pasados hemos estado viendo aspectos muy históricos y también pues, muy reveladores, porque hemos encontrado secretos profundísimos en la Torah acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, del mismo Moshe. Aprendemos también acerca de Yosef y su conexión, la conexión de la vida de Yosef con la vida del Mesías. Y hemos aprendido cosas maravillosas, cosas hermosísimas de las escrituras, pero a partir de esta parashá que lleva como nombre Mishpatim, significa sentencias, nosotros vamos a poder apreciar una profundidad distinta, porque vamos a entrar exactamente en el concepto de lo que es Torah. La gente a veces se pregunta qué significa el término Torah. A veces unos lo canalizan a una sola ideología, a un solo pensamiento, o a veces generalizan el término Torah con toda una filosofía. Pero en esta ocasión, en esta hora, yo los voy a invitar a ustedes, mis amados ahims, hermanos, estudiantes que conmigo pasan tiempo compartiendo de la palabra. Vamos a ver acerca de qué es realmente la Torah. Esta parashá es un parteaguas, porque de aquí en adelante nosotros vamos a estudiar las diferentes leyes que aparecen en las escrituras. Leyes diferentes, ya sabemos, por ahí hemos estudiado que las escrituras, el Tanakh, contiene alrededor de 613 mitzvot o 613 mandamientos. Y hay gente que a veces me pregunta, ¿tenemos que obedecer las 613 mitzvot? ¿Tenemos que realizar los 613 mandamientos para estar bien con Hashem, con Dios? Yo siempre ha sido mi respuesta de que los 613 mandamientos son para el pueblo de Israel, para nosotros, pero que sin lugar a dudas una sola persona no puede llevar a cabo los 613 preceptos, porque existen preceptos exclusivos para el varón, preceptos exclusivos para las damas, para las mujeres, y existen preceptos exclusivos para la clase ganadera y la clase agrícola. Y también existen preceptos únicos que solamente pueden llevar a cabo los Kohanims, los sacerdotes, los que ministraban en el Mishkan o en el templo. Entonces, el hecho de que las escrituras se compongan de 613 mandamientos, esto no está diciendo que una persona esté obligada a realizar los 613 preceptos. Hay preceptos de índole social, de índole de justicia, de los tribunales, de rituales. Hay tantos preceptos que no tienen que aplicarse a los 613 a una sola persona. Así que vamos a estar estudiando esto el día de ahora de la manera más breve posible. Y de igual manera doy gracias a todas las personas que me han estado escribiendo a mi cuenta de Facebook, Salomón Vera, o a mi cuenta de YouTube, que está aquí al lado o aquí arribita, Saloas, www.youtube.com/Saloas, al final con Z, y ahí pueden en el área de discusión colocar comentarios, o abajo en los comentarios. Mi muro de YouTube está completamente abierto para que ustedes puedan colocar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias también, para que esto pueda mejorar. Gracias por cada uno de sus comentarios que hacen. Entonces vamos a estar iniciando el día de ahora en esta porción de las escrituras. Yo quiero aclarar que cada una de las parashá que hemos estado estudiando son solamente extractos de un trabajo generalizado.
Ya sabemos que la parashá se compone de diversas aliyás, que vienen siendo transitares o pasajes de la escritura, y que en cada una de las parashá analizamos entre 3 a 4 capítulos de las escrituras. Entonces no podemos nosotros irnos verso tras verso ahora en el estudio, porque eso nos llevaría a crear toda una clase virtual, una clase aquí en YouTube de 4 o de 5 horas. Entonces lo correcto es que en casa, entre semana, respetemos cada una de las aliyás. Aliyá número 1 para el domingo, aliyá número 2 para el lunes, martes, miércoles, y así sucesivamente hasta cerrar el Shabbat junto con la Haftarah, que es el cierre de los profetas. Aquí vamos a ver claramente, a ver, aquí atrásito, que estamos estudiando ahora la porción del libro de Shemot. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a manejar esto de la parashá poco a poco y entender que aquí lo que estamos haciendo es solamente un resumen, ¿sí? Un resumen o un extracto del estudio de las escrituras. Entonces esta ocasión va a tomar lugar al capítulo 21, 22 y 23 de Shemot. Entonces esta porción de la escritura empieza diciendo: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Es importante entender que esta es la primera parte de las escrituras, vaya a decírsele de la Torah en el sentido como es conocido, desde Bereshit hasta el Devarim. Es la primera parte en el Pentateuco en el cual nosotros encontramos la palabra ordenanzas, mishpatim, y vamos a ver cómo está relacionado. Mishpatim es una palabra que se puede traducir como juicios u sentencias también, pero que tiene su connotación original en el término Torah. El término Torah, como dije que íbamos a decir ahora, lo que significa realmente Torah, lo que puede significarse, es que viene de la palabra hebrea plural, de un plural numérico expresado Torot. Torot quiere significar instrucciones, y Torah en singular simplemente significa instruir, una instrucción o también una enseñanza. Hay quienes asocian el término Torah también con educación. El recibir Kabbalah Torah es un recibimiento de la Torah, un recibimiento de la instrucción. ¿De qué instrucción? Pues de las que Dios entregó exactamente a su pueblo. También significa norma, o como es traducido en las Biblias convencionales como ley, que no está muy relacionado con la terminología ley, porque si nosotros estudiamos el término ley, realmente tiene una connotación un tanto diferente de lo que es Torah. Viene de la raíz chará, que significa señalar, y hace referencia a varias cosas. Y ahora vamos a estudiar a qué hace referencia exactamente el término Torah. Bueno, lo principal es que es una instrucción cualquiera, una instrucción simple, una instrucción ya. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el Misrei, en el Proverbio 3.1, que dice: hijo mío, no te olvides de mi Torah, no te olvides de mi instrucción. ¿De qué está hablando aquí Dios a través del escritor? En este caso Salomón. Él está diciendo que no nos olvidemos de sus instrucciones, de los preceptos que Él nos ha entregado. Entonces en este ejemplo lo que estamos viendo es que Torah significa simplemente que no nos olvidemos de la educación que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Una educación que fomenta santidad en nosotros, que fomenta respeto al Altísimo y que fomenta también el respeto para con nuestros semejantes. También se asocia con el término de instrucción, una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción o la Torah de cada sacrificio. En el libro de Vayikra, en la sección de Vayikra, que es lo que se traduce como Levítico capítulo 6, verso 9, y también capítulo 6, verso 2, Dios le entrega instrucciones específicas al Cohen Aarón, al Cohen Gadol. Él era el sumo sacerdote, instrucciones específicas de cómo tenía que llevar a cabo los sacrificios en el altar, en qué inclinación, hacia dónde tenía que apuntar el animal, si hacia el norte o hacia el sur, y en qué extremo de los 4 puntos del altar debía de consumir las vísceras. Entonces, este es un tipo de instrucción, una instrucción específica de cómo llevar a cabo los sacrificios. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto?
que la palabra Torah también significa instrucciones específicas y especializadas en cuanto a la función y el desarrollo de alguna actividad. En este caso, como coloqué de ejemplo, la actividad que se llevaba a cabo primero en el tabernáculo y posteriormente en el templo que fue erigido en Jerusalén. Fíjense en un ejemplo que dice: esta es la instrucción del holocausto, Levítico 7:11. Luego viene también: esta es la instrucción del sacrificio de la ofrenda de paz, ¿sí? De la ofrenda de Shalom. Ustedes van a ver más adelante en el libro de Vayikra, cuando lo estudiemos, que existen mínimo 5 tipos de ofrendas en la Torah. Y cada una de ellas tenía un proceso para llevarse a cabo el ritual. No era igual como se llevaba a cabo todas las ofrendas. No eran igual las ofrendas del holocausto, que las ofrendas de Shalom, que las ofrendas de hierro, que las ofrendas de oración. Eran completamente diferente el proceso y tenía una razón y tenía un propósito de que esto fuera así, porque como hemos estado aprendiendo en nuestras parashá, cada uno de los aspectos de las escrituras en la Torah está reflejando la obra del Mesías. También vemos en Romanos 7:2 la ley en cuanto al marido. Entonces existen múltiples derivaciones de las instrucciones que Dios da. Otro punto es que la instrucción general entregada al pueblo de Israel, la Torá de Moshe, así conocida, también conocida como los 5 libros de Moisés, la gente a veces en el judaísmo le llama como el Humash y en el protestantismo se le llama como el Pentateuco. En Deuteronomio 32:26 dice: este libro de la ley, en Reina Valera. En el hebreo, Hitsefer HaTorah, este rollo de la Torah. También lo vemos en Josué 1:7-8. La Torah que Moshe te mandó. Cuando Dios le da instrucciones a Josué, de que no se olvide de la ley que Dios le entregó a Moisés. Dice: no te olvides para hacerla y para ponerla en práctica. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en esta parte, estamos viendo de que nos está hablando del concepto Torah, no como una instrucción específica para los levitas, tampoco nos está hablando como de un concepto de educarnos en la palabra del Eterno, sino que aquí está hablando del concepto de Torah como los 5 libros que se le acreditan a Moshe Rabenu, a Moisés, que sabemos que son en el hebreo Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Que en el Pentateuco, acá en la traducción Septuaginta y la aceptación cristiana, es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces también vemos nosotros que toda la escritura hebrea, cuando hablamos toda la escritura hebrea, hablamos desde el Génesis hasta el Malaquías, el profeta Malaquías, vemos que toda la escritura hebrea es divinamente inspirada por el Ruach, por el Espíritu de Dios, y es lo que llegamos a conocer como, bueno, el Antiguo Testamento y también como el Tanakh. ¿Qué significa la palabra Tanakh? Muchos creen que la palabra Tanakh significa Antiguo Testamento. No, realmente el término Tanakh no es la transliteración ni la exacta traducción de lo que se entiende como Antiguo Testamento. La palabra Tanakh es un acróstico o un acrónimo, un acrónimo de los siguientes términos: Torah, que significa instrucción; Nebim, que significa profetas; y Ketubim, que significa escrituras. Si unamos la T, la Na y la K, vamos a ver que formamos el acrónimo Tanakh. Tanakh está diciéndonos en su expresión lingüística hebrea que encierra los escritos de Moisés, los profetas y el resto de las escrituras inspiradas, como los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, el libro de Esther, Esdras y Nehemías. Entonces, cuando hablamos nosotros de escritura, hablamos de que el Tanakh también es considerado como toda la Torah, porque es toda la instrucción. Ya aprendimos que Torah es instrucción, educación, ¿sí? Con el fin didáctico espiritual para nuestras vidas. Entonces, cuando nos vemos el Tanakh puede ser llamado propiamente también como la Torah, porque es lo que nos instruye a nosotros. Lo que la gente llama como Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, todos los rollos del Nuevo Testamento también pueden ser considerados Torah. ¿Por qué? Porque también nos instruyen, nos enseñan la verdad y nos dan la revelación del Mesías.
una ocasión Pablo dijo, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para instruir en caminos de justicia. Entonces, nunca se vayan con la idea de que la Torá simplemente son los libros de Moisés. No, no es así. Ese es el concepto primario que se tiene y es un concepto correcto. Pero hablando en términos generales y en la profundidad del concepto de instrucción, toda la Biblia, por así decirlo, toda la escritura es útil para que podamos aprender. Vamos a ver un ejemplo de cómo en el Nuevo Testamento se aplica la idea de que aún los profetas forman parte de la misma Torá. En Juan 12:34 dice, hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. Esto lo dijeron los discípulos. Dijeron, hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. Realmente los escritos de Moisés nunca dicen que el Mesías permanecerá para siempre. Esta porción que los discípulos dicen que se encuentra en la ley, en la Torá, realmente se encuentra en Isaías 9 versículo 7, donde dice que lo dilatado del imperio de Mesías no tendrá fin y que se sentará sobre el trono de David y lo confirmará. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos esta porción? Que los discípulos estaban considerando al profeta Isaías como parte de la instrucción, como parte de la verdad, como parte de la revelación y por causa una Torá para ellos. Segundo ejemplo, en Juan 10:34, Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois o sois Dios? Fíjense, lo curioso. Aquí Yeshua está diciendo de que él responde a los maestros, les dice, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? En la Torá de Moisés, en los escritos de Moisés no está escrito esto. Esto está escrito en los Tehilim 82. En el Salmo 82 me dice, Adonai está sentado en la asamblea de los Elohim, de los jueces, o traducción Reina Valera, Jehová está sentado en la asamblea de los dioses. Es como se dice. Entonces aquí lo que entendemos es que Jesús está considerando los salmos como parte de la Torá o parte de la instrucción. Otra manera de conocer también de la Torá es a través del concepto mitzvah. Mitzvah es el término singular que proviene del término plural mitzvot. Mitzvot significa mandamientos y mitzvah, que está en singular, significa mandato o mandamiento. Es un término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz de la palabra tzavah, que significa ordenar, encomendar, encargar y también mandar. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que obedecer el mitzvah, estamos refiriéndonos a un solo precepto y hay que ser específicos. Como si yo digo, es importante obedecer el quinto mitzvah, yo estoy diciendo, es importante honrar el precepto que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Dios te da. Así de sencillo. Ok. El otro término que es el que nos está ocupando exactamente ahora, el término mishpat, es un término plural y significa, como ya lo habíamos comentado, sentencia, norma, decreto, costumbre, un proceso judicial, derecho y jurisdicción. En esta parasha nosotros vamos a estar viendo acerca más específicamente de lo que es mishpat. ¿Por qué? Porque mishpat nosotros lo vamos a estar viendo que tiene un significado más con las sentencias civiles. Esta parte que vamos a empezar a analizar nosotros de la Torah no tiene mucho que ver en el sentido de con toda la sociedad, no, sino que tiene que ver más que nada, vamos a empezar acerca de con los esclavos y vamos a hablar acerca también de qué es lo que significa un esclavo dentro del contexto hebreo. La Torah es la instrucción general que fue dada al pueblo del Eterno y los mandamientos son un total de 613 que hay en la Torah. Los mipatim, como se llama esta porción del día de hoy, son los mandamientos de carácter social y que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Por otra parte están los hukim, que son mandamientos que son difíciles de entender porque carecen de explicación lógica, no los entendemos a simple vista. Hay que hacer un remés y hay que hacer hasta un SOT, un análisis SOT, que es un análisis profundo de qué es lo que realmente significan. Y están también los mitzvot que se llaman edot. Edot quiere decir que son mandamientos de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, el acto de poner una mezuzá,
los tzitzit, que son los que deben de colgar de la ropa en los extremos, y los tefilín, que son los que se colocan en la frente. En el texto que estamos nosotros estudiando ahora, esta porción, vamos a encontrar la palabra mishpatim, que como ya dijimos va a ayudarnos a entender los preceptos que regulan la vida social y más enfocadamente hacia los esclavos o sirvientes, servidores. Los mishpatim son leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Y esta parashá que vamos a estudiar nosotros contiene más de 50 preceptos que son de carácter social. No vamos a ver los 50 preceptos porque eso, como ya lo comenté desde un principio, llevaría bastante tiempo y yo les aseguro que se acabaría la pila de mi cámara y aquí nos amaneceríamos estudiando cada uno de los preceptos, pero vamos a analizar los más fundamentales porque eso es lo que queremos, tener la idea más generalizada y que cada uno en casa estudie el resto de la porción. Entonces vamos a ver qué dice Shemot 21, verso 2. Dice, si compras un siervo hebreo te servirá 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin pagar nada. ¿Qué significa entonces ser un esclavo en el contexto hebreo? Ahora, si yo les pregunto a ustedes qué significa ser esclavo, todos nosotros vamos a pensar de una manera, vamos a pensar de una manera gentil o de una manera romana. Cuando a una persona promedio le preguntan qué es un esclavo, posiblemente lo que se nos venga más a la mente es el tipo de esclavitud que se llevaba a cabo en África, que los amarraban con grillos, que los golpeaban, los malalimentaban, los maltrataban, los ofendían y los trataban como si fueran animales. Ese es el concepto que tenemos prácticamente de un esclavo. Pero en la cultura hebrea no es así. Dios en su Torá, en su instrucción, dijo claramente que tanto el gentil como el extranjero que habitase entre las puertas de Israel tiene sus derechos. Tiene derecho de ser tratado dignamente, de recibir dignamente su salario. Entonces, en el hebreo no existe una palabra que se pueda traducir como siervo y otra como esclavo. Es la misma palabra. Cuando hablamos de un esclavo, hablamos de una persona que sirve, que otorga un servicio, o como es conocido ahora, un empleado. A diferencia es que un esclavo o siervo, que es lo mismo, esclavo y siervo en el hebreo, en Israel, era adquirido para el trabajo de 6 años. Entonces realmente no era una esclavitud permanente de por vida. Era un contrato de servicio total y de fidelidad a su amo, un contrato que lo establecía para 6 años, trabajar 6 años, ya que en el 7º año el trabajador, el esclavo o el siervo tenía su derecho de presentar, de hacer valer su derecho de retirarse de la casa donde estaba sirviendo. Ahora, un esclavo en Israel tenía todos sus derechos, derecho a comer, derecho al vestuario, derecho a cobija, derecho a ser bien atendido en sus horas de trabajo. Obviamente tenía que atender a su amo cada vez que lo requiriera, ya fuera de día o de noche, pero siempre tenía sus turnos específicos para descansar, para reposar, y también el esclavo tenía ese derecho y esa bendición de participar del Shabbat, porque el Shabbat dice claramente que ni esclavo, ni asno, ni nada que hay en tu casa debe de trabajar. Entonces gozaba de grandes privilegios también un esclavo. Un esclavo no tenía que preocuparse por el sustento, su amo tenía que sustentarlo a cambio de su trabajo. Entonces en ese sentido, el ser un esclavo en Israel no era realmente una carga de dolor, o algo difícil, sino que era algo así como un contrato laboral. Entonces, en Éxodo 21:12 nos habla que dice, el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Estamos viendo mandamientos o preceptos que aparentemente no tienen lógica conexión uno con el otro. Pero estamos hablando aquí prácticamente, si ustedes leen el encabezado de sus Biblias de Éxodo capítulo 21, van a ver que dice leyes sobre los esclavos, o sea, leyes sobre los servidores. Entonces, aquí estamos tocando aspectos de los servidores, no se confundan, no tiene que ver con la sociedad en general ahorita. Más adelante en otras parashá vamos a estar viendo mandamientos que se relacionan con la sociedad. Aquí está el precepto que dice, el que hiere de muerte a otro ciertamente morirá. Es asunto de esclavos. Las leyes sociales dictan sentencias por hechos concretos. Dios ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometan. O sea, que una persona hería de muerte a otra persona, obviamente ese esclavo que hería de muerte a otro esclavo tenía que morir.
¿Por qué? Porque había matado lo que le pertenece a otra persona o a otro amo directamente. Luego dice el 21:15, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Aunque esto está especificado hacia los esclavos entre ellos, eso es un concepto de alta moral y que se conecta directamente con el quinto precepto de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Entonces, no está permitido en las escrituras herir ni maltratar a un padre o una madre. Por eso bien dice por ahí un refrán o un dicho gentil, que al que levante su mano contra su padre o contra su madre, se le seca la mano. Es una expresión muy utilizada por acá en México. Lo que quiere decir es que no es bien visto en la buena moral y en los buenos principios éticos de una persona sana, saludable en su juicio, atentar contra la vida de su padre o de su madre, que es su progenitor, quien le dio la vida. Entonces, nosotros vemos también un ejemplo aquí de Yeshua, que una vez dijo una ocasión, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, tenemos que entender que en la Torá existen preceptos para resguardar el orden social, la vida social y para conservar la buena moral. Y aquí la Torá lo que está diciendo es que una persona que hiera a sus padres, que los golpea, que los maltrata o que maldice a sus padres, conforme a los preceptos que Dios ordena, es que esa persona debe de morir. Y para nosotros decir, bueno, ¿por dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda el perdón? Claro que hay perdón cuando hay arrepentimiento, cuando hay teshuvah, cuando hay restauración en el corazón de la persona, cuando la persona demuestra un verdadero arrepentimiento. Por eso Jesús perdonó múltiples veces a muchos. ¿Por qué? Porque miró en ellos más allá de estos ojos físicos y miró en el corazón de ellos que había un verdadero arrepentimiento. Entonces, nosotros vamos a poder aprender también que hay 5 tipos de compensación que tienen que pagar el que causa un daño físico a otro. Cuando una persona dañaba físicamente a otra, habían 5 tipos de poder compensarla. La primera por un daño físico, que es en hebreo, neser. También podía haber compensación por dolor físico, por haberle lastimado el cuerpo y no haber provocado una herida, pero sin dolor, que se le llama tsar. También se tiene que hacer compensación cuando se golpeaba a una persona y ésta quedaba lastimada y tenía que atender a un médico. Eso se le conocía como ripuy. También había compensación por holganza o un paro forzoso, que es conocido como shevet. Y también por vergüenza, que se le conocía como el boshet. Está escrito también, y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer embarazada y ella lograse abortar sin haber daño en ella, ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan, pero si hubiere daño, entonces darás vida por vida. O sea, lo que aquí está diciendo es que si dos hombres se estaban peleando y por una causa u otra, una mujer embarazada pasaba y uno de los golpes perdía el producto sin que la mujer quedara estéril, porque hay mujeres que al momento de tener un deceso o de tener un aborto quedan lastimadas y ya no pueden más tener familia. Entonces, cuando se perdía el bebé, pero la madre no quedaba imposibilitada de tener hijos, entonces no había ¿cómo se llama? No había gran problema más que simplemente una multa. Pero cuando había una pérdida grande de que se perdía la criatura y que aparte la madre, la mujer, perdía las posibilidades de volver a ser madre, de volver a encargar familia, entonces allí sí el precepto ordenaba de que se pagara vida por vida de la persona que agredió a la mujer hacia la familia de la mujer que había sido pues arruinada en el sentido de no poder tener más familia. El 21-24 nos dice una ley, una Torah que es tan mal interpretada a la gente le conoce como la ley del talión. Yo no sé por qué es la ley del talión, pero lo que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. La gente promedio entiende que este precepto significa, tú me quitaste tanto, me picaste en el ojo, te voy a picar el ojo, me tumbaste un diente, te voy a tumbar un diente, porque la palabra dice que ojo por ojo y diente por diente, pero no es así. Nosotros tenemos que entender la connotación hebrea de las palabras y saber entender qué es lo que realmente el escritor nos está diciendo. No lo está diciendo en una cultura española ni una cultura inglesa, es una cultura hebrea.
Según el Talmud, aquí se refiere a tomar, no se refiere a que tomemos órganos de otra persona cuando se nos lastima un órgano físico en recompensa por un daño recibido. Esto se trata más de pagar con dinero al mismo valor del miembro dañado, según la disminución del valor de la persona en comparación con una persona intacta, en el caso que hubiese sido vendida en un mercado. ¿Sí? O también es entendido que este precepto se cumple como que en la medida del daño causado, en la misma medida tiene que ser reparado. ¿Sí? Si fue un daño muy grande, la reparación tiene que ser grande y tiene que compensarlo. Si el daño fue pequeño, la reparación o la compensación tiene que ser justa y en la medida. ¿Cómo se determinaba esto? A través de los tribunales que Dios permitió a Moisés que pusiera, porque Moisés primero litigaba todos estos problemas y era tan difícil para Moisés que en la parasha anterior en Yitro aprendimos que Moisés separó el trabajo a través de Elohims, a través de jueces en Israel, y que estos jueces litigaban este tipo de situaciones. Entonces eran los jueces de Israel en los tribunales que determinaban la ley del ojo por ojo y diente por diente, que según fuera la problemática pequeña, pequeña era la resolución. En una problemática muy grande, la resolución era grande, la compensación económica era grande. Eran los jueces los que determinaban las sanciones y las compensaciones que tenían que llevarse a cabo. Aquí no tiene nada que ver de que si me picó el ojo le voy a sacar el ojo. No, no es un término así literalizado. Está hablándonos en un sentido de que el daño se iba a compensar según las magnitudes de cada una de las situaciones. En Éxodo 22, 7 y 8 nos dice: si alguno da a su vecino dinero o cosas a conservar, a guardar, como si fuera un banco, y son robados de la casa de del vecino, el ladrón, si es encontrado, pagará el doble. Hay un dicho por ahí que dice que el flojo trabaja doble. Acá se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque la persona que es floja y que mira a lo lejos el bote de basura y avienta la basura para que caiga, pues qué bueno si cae en el bote la basura. Pero si cae fuera del bote, se va a tener que levantar, se va a tener que ir hasta allá y volverla a colocar en su lugar. Y al final de cuentas, por su flojera, por no hacer las cosas honradamente, por no hacer las cosas bien, tuvo que trabajar doble. Entonces en esta parte lo que nos está enseñando la Torah es que cuando una persona le daba dinero o cosas a guardar a un amigo suyo, un vecino, y ella se metía a la casa del vecino y robaba, cuando encontraran al ladrón, el ladrón tenía que restituir a la persona que le había robado el doble de lo que había sustraído. O sea que la restitución es doble. En este caso, si el ladrón echó un juramento para declarar su inocencia, en otro caso solo se devuelve lo que fue hurtado. Dice también el verso 8: si no es encontrado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces de Israel para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino o no. O sea, aquí lo que nos estamos dando cuenta es que todo se va a cabo a través de tribunales. Nada era una justicia momentánea, no era una justicia callejera. Aunque conocieran la Torah, la instrucción, tenían que intervenir los jueces para litigar de una manera justa y de una manera siempre equitativa. También está escrito en el 22:21: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Volvemos al principio de lo que estábamos explicando al inicio de la parasha, que los esclavos tenían sus derechos, tenían ellos la capacidad de hacer valer derechos a su favor, que les ayudaban, les solventaban para poder llevar una vida feliz, una vida cómoda, una vida estable dentro de la tierra de Israel. Estaba completamente prohibido que una persona extranjera fuera maltratada. No es que como vamos a decir, tú no eres israelita, te vamos a maltratar, te vamos a poner exagerado trabajo. No, Dios prohibió totalmente esto, diciéndoles: recuerden que ustedes fueron maltratados fuertemente en Egipto. A la viuda y huérfano no afligiréis. Está prohibido afligir una viuda, está prohibido afligir a un huérfano. ¿Y de qué se trata esto de afligir? Esto no se trata solamente emocionalmente, de hacer sentir mal a una señora grande de edad o de ofender a un joven que está huérfano. Esto se trata en la Torah de un sentido general, que abarca todas las esferas de una persona. Eso es como un proceso piramidal desde sus necesidades básicas, sus necesidades emocionales y sus necesidades espirituales. No se puede afligir a una viuda porque no tiene dinero. No se puede afligir a una viuda
porque ella es una anciana. No se le puede afligir una viuda espiritualmente porque no tiene la capacidad de postrarse y adorar en reverencia al Eterno. No se le puede afligir, o sea, no se le puede humillar por sus limitaciones. Tampoco se les puede afligir a las viudas y a los huérfanos pidiéndoles más allá de lo que no pueden dar. Y esto va con dedicatoria totalmente para los sistemas eclesiásticos que les exigen a uno las viudas que tienen que dar máser, que tienen que dar diezmo, que tienen que dar ofrendas. La Torah no acepta esto, la Torah no acepta que las ancianas den máser. Hay que estudiar las escrituras para que veamos quiénes estaban calificados y quiénes eran ordenados a dar diezmo y quiénes no eran ordenados a dar diezmo. Que no toda la sociedad estaba comprometida con el máser. Sí, yo sé que esto cae de sorpresa para muchos, pero analizando las escrituras, había cierto tipo de especificaciones de qué personas sí debían diezmar y qué personas no. Entonces aquí lo que dice la Torah es que a la viuda y al huérfano no podemos afligirles pidiéndoles económicamente a ellos. Ellos están para ser sustentados por nosotros, por el pueblo. De hecho, una de las funciones del diezmo en Israel era compartirlo con las viudas y compartirlo con el huérfano y con el extranjero errante que esté cerca de tus puertas, con el levita principalmente también, pero aquí el punto es la viuda y el huérfano. Entonces está prohibido totalmente causar cualquier tipo de aflicción. Y a veces el pedirle a la gente lo que no tiene, o pedirle a una viuda dinero que es una cooperación, o pedirle a un joven huérfano que no tiene una cooperación, eso es afligirlo porque se le está exigiendo algo que no está a su alcance, algo que no posee. Entonces no hagamos eso, por favor. Consideremos las escrituras y demos honor a quien tengamos que dar honor y reconocimiento. Versículo 25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás como los acreedores, como los usureros. Con ellos tú no puedes cobrar intereses. ¿Qué quiere decir esta parte de la Torah? Que entre nosotros como pueblo del Eterno está prohibido cobrarnos intereses. Yo no puedo beneficiarme de la necesidad de otra persona, de un ajim, de un hermano. Yo no puedo decir, ok, esta necesidad, te presto 2,000 pesos mexicanos, pero me los pagas en 3 meses, pero me pagarán 2,800, 2,500. No se puede hacer eso. Está completamente prohibido entre nosotros lucrar con nuestras necesidades, porque por eso somos un pueblo, somos una familia, estamos para ayudarnos y para servirnos. Así que cuando nosotros tengamos la bendición, la oportunidad de ayudar y de bendecir a nuestros hermanos, pidiéndoles un préstamo. Pedir prestado no es ningún pecado, claro que no, no es ningún pecado porque estamos, y más entre nosotros como pueblo de Dios, pero nunca vayamos con la mentalidad de que voy a prestar para ganar. Esto no se trata así, no se trata de prestar y sacar provecho. Se debe de prestar dinero con el afán de bendecir a los demás y solventar otras necesidades. Claro que ese dinero va a devolver, pero solo en la cantidad exacta que se prestó. Nada más y nada menos. Hay pueblos que les gusta prestar dinero y luego cobrar intereses. Shemot 22:29 dice, no demorarás la ofrenda de tu plenitud ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Fíjate que aquí estamos hablando acerca también de un precepto, de un mitzvot, acerca de dar lo primero que recibimos para Hashem, para Dios. Lo primero que recibimos nosotros va para Dios, va para el Todopoderoso. En el orden divino, en el plan financiero de Dios, no está la venta de pasteles, no está la venta de tamales, no está la venta de dulcecitos, no. El plan de Dios funciona de la siguiente manera, y así funcionó por mucho tiempo en Israel, y funcionaría muy bien en cualquier lado si se aplica de la manera correcta. Primero es el otorgamiento del Bikurim. El Bikurim es la primicia. Es lo que cuando una persona comienza a trabajar en un área laboral, lo primero que recibe es separa la porción que le pertenece a Dios y eso es un Bikurim. Eso es una primicia. Después viene la entrega de la teruma, que es la porción levítica, que es la porción que se debe dar al ministro del Eterno, que es una porción especial para bendecir el nombre de Dios, santificar el nombre divino y bendecir a aquel que te otorga conocimiento de Torah. Y el tercero es la entrega del máser, la entrega del diezmo, que más adelante vamos a estar viendo cómo se debe de emplear, cómo debe de trabajarse correctamente esto del diezmo. Bien, vamos a ver aquí los tipos de máser. La palabra máser proviene de la raíz de 10 y es lo que se traduce en Reina Valera y otras versiones como la palabra diezmo, la separación del 10. Y ya ustedes ya saben lo que es un diezmo.
que se separa la décima parte del ingreso obtenido y todo. Entonces, ¿cuántos tipos de diezmos vamos a ver en esta escritura? El diezmo solamente es uno, pero tenía tres aplicaciones distintas. Tres aplicaciones que vamos a poder nosotros estudiar en la Torah. El primero se le conocía como Maser Rishon, o Maser primero. Este diezmo era el que se separaba para el servicio o para la finalidad de bendecir a los levitas. Y que al mismo tiempo el levita, el Cohen, los separaba la parte que era para el Cohen Agadol, para el sumo sacerdote. Se separaba la parte especial. Luego nosotros podemos ver también el Maser Sheni, conocido también como diezmo segundo. Maser Rishon significa diezmo primero. Maser Sheni significa diezmo segundo. Este segundo diezmo era llevado a Jerusalén. Pero no era llevado a Jerusalén para que lo guardaran y nada más. No. Este Maser Sheni se llevaba a Jerusalén para ser consumido por la propia familia del diezmador. O sea, si yo quería hacer valer el Maser Sheni, el Maser segundo, el diezmo segundo, conforme a la Torah, yo tenía que llevarlo hasta Jerusalén y allá consumirlo con mi familia e invitar a algún extranjero o necesitado y compartirlo con alguna familia levita. Pero dice la Torah que cuando estaba muy lejos Jerusalén para llevar tanto trigo, tanta cebada, tanto ganado, entonces Dios permitió en la Torah que el Maser Sheni, que el diezmo segundo, lo vendieran en sus poblados, en sus tierras, tomaran el dinero y que se fueran con el dinero a Jerusalén y que ya compraran todo cuanto quisieran para gozarse en la presencia de Adonai, en la presencia de Dios. O sea que el diezmo se podía vender, era transferible en el sentido de que yo lo vendía acá en Reynosa, donde vivo, tomaba el dinero, todo el dinero del Maser, se iba con la familia a la peregrinación y llegaban a Jerusalén, allá compraban un cordero o carne, compraban verduras, compraban espigas, compraban todo cuanto necesitaban y se gozaban y compartían con quien necesitaba. O sea que a fin de cuentas Maser Sheni y Maser segundo era consumido por el mismo diezmador. Eso es algo que ustedes no van a ver ahora en las iglesias, porque el diezmo es otorgado simplemente a una sola persona y es correcto entregar parte del Maser, del diezmo, ¿cómo se llama? Al que te está dando palabra, al que está dándote conocimiento de las escrituras, pero también está establecido que hay Maser Sheni, que en el primero, en el segundo y en el cuarto y en el quinto año la persona tenía la bendición de consumir su propio diezmo. Lo ofrecía el Eterno en alabanza, en ofrenda, pero lo consumía a final de cuentas él mismo. Y esto porque según la Torah, el diezmo es el Torah Maser, la instrucción del diezmo, se debe de trabajar o se debe de emplear, mejor dicho, en ciclos de 7 años. El Eterno dijo que durante 6 años trabajase la tierra y se entregase Maser, diezmo, ya fuera Maser Rishon o Maser Sheni, pero que en el séptimo año la tierra no iba a trabajar y que por lo tanto, ¿por qué? Porque en el séptimo año todo lo que fuera saliendo solo de la tierra, lo que la tierra produjera por sí solito, eso era para los pobres y para los extranjeros que habitaban en Israel. Todo el año séptimo la tierra descansaba, salía la semilla que saliera una que otra, eran para los extranjeros que habitaban cerca de la familia hebrea. Entonces, aquí vemos nosotros de que el diezmo se maneja en un ciclo de 7 años. El Maser Sheni, como ya expliqué, el diezmo segundo se lo comía el propio diezmador en el primer año, en el segundo año, en el cuarto y en el quinto año. ¿Por qué nada más en esos años? ¿Qué pasa con el tercero y con el sexto año? ¿A dónde va el Maser? Para ese está el Maser Ani, el tercer diezmo, que este es dado a los pobres. En el año tercero y en el año sexto, el diezmador no consumía su diezmo, sino que lo entregaba exactamente a las viudas y a los huérfanos, conforme el precepto que vimos anteriormente: no afligirás a la viuda y no afligirás al huérfano en la tierra de Israel. Dios lo preveía por completo. Por eso Dios entregó el diezmo del tercero y del sexto año para la solvencia de los pobres, para que ellos tuvieran una vida digna, una vida honrosa. De manera que el diezmo funcionaba como una manera de impuesto en Israel para erradicar todo tipo de necesidades, tanto en el sacerdocio como en la pobreza.
O sea que realmente lo que el diezmo pretendía hacer era eliminar toda clase de pobreza en Israel. Ok, vamos a continuar. En el 23:7 nos dice: aléjate de una palabra falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Dos cosas podemos encontrar aquí: que Dios prohíbe todo tipo de corrupción, que en los preceptos y en los tribunales establecidos según la Torah no debe de entrar aquí lo de la famosa mordida y lo de la corruptela. El segundo punto es que según este precepto que acabamos de leer, la entrega de Yeshua para muerte fue ilegal. ¿Por qué? Porque no se debe de aferrar a una palabra falsa y no matar a inocente ni a justo. Y la escritura dice que el justo pagó por los injustos. Y los evangelios revelan que se levantaron personas diciendo calumnias y mentiras en el juicio que se llevó a cabo hacia Yeshua. En Éxodo 23:14 dice: 3 veces al año me celebraréis fiesta. Este es un precepto importante que si nosotros lo analizamos decimos: ¿por qué 3 veces al año me celebraréis fiesta? Siendo que la Torah marca realmente 7 fiestas o 7 moedim. Aquí nos está hablando de las 3 fiestas que están totalmente conectadas con el ciclo agrícola que hay en la tierra de Israel. La fiesta de Pesaj, que es la primera que está conectada con la cosecha de la cebada. Luego la fiesta de Shavuot, que es conocida como el Pentecostés, está conectada con la cosecha del trigo. Y después la fiesta de Sukkot, o conocida como fiesta de los tabernáculos, que está conectada con la recolección de las frutas. El verso 20 dice: he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Aquí se detiene el Eterno en dar instrucciones acerca de lo que tienen que hacer y de lo que no tienen que hacer, y entrega un mensaje muy específico. Dice: he aquí yo enviaré un malach. Malach es la palabra hebrea para ángel. ¿Qué quiere decir malach? Pues quiere decir enviado o un emisario. Y dice que este ángel es para que guarde el camino y lleve y conduzca al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Según el Zohar y otra literatura judía, este ángel que condujo al pueblo de Israel en dirección a la tierra de Canaán es conocido como el Metatrón. Metatrón lo que quiere decir es el principal. En la literatura judía, Metatrón hace una función intermediaria entre Israel y entre el Eterno. Una función de estar en medio. De hecho, algunos se atreven a llamarlo como el Yahweh menor, mientras que el Padre Eterno que está en el trono se considera como el Yahweh mayor. Entonces, este es un concepto figurado dentro del judaísmo antiguo, que también nos está a nosotros dando una revelación de quién es realmente ese ángel, ese enviado que iba delante de Israel para abrir el camino. Y que nosotros, gracias a la revelación de las Escrituras, podemos ver que es la misma personificación de lo que también el judaísmo llama como Sarjapanim. Sarjapanim significa el príncipe del rostro, o aquel que es el rostro, aquel que revela el rostro del Eterno. La Escritura dice claramente que Dios no ha sido visto por nadie absolutamente, pero el Mesías dijo que el mismo Hijo le dio a conocer, que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Entonces, lo que aquí podemos entender, conectándolo con Hebreos capítulo 1, es que este ser angelical es exactamente el resplandor de la gloria de Dios. Y Hebreos capítulo 1, verso 3, habla de Yeshua diciendo: Él es el resplandor de su gloria, de la misma sustancia del Padre. Y entonces aquí podemos entender sencillamente que este ángel, este ser que dirigía a Israel, era el mismo Yeshua. El versículo 21 dice: sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Ninguno de los ángeles creados ha sido llamado por Dios con la expresión: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tampoco ninguno de los ángeles ha recibido la capacidad para poder perdonar pecados a otros. Así que este ser angelical o este ser espiritual, este ser celestial que aparece aquí, tiene dos cosas importantes. Una de ellas es que tiene la capacidad de perdonar o de no perdonar. Y segundo, este ser espiritual posee o lleva el nombre del Eterno. ¿Quién puede llevar el nombre del Eterno más que su misma mimra, su misma palabra, o en el hebreo su misma davar?
sí, que es su misma expresión. Solamente su hijo es el que lo puede llevar. En los libros de Sidurim para la celebración de Rosh Hashanah, que es el cabezal del año, que coincide siempre y que siempre va a ser Yom Teruah, al día de la trompeta, está escrito acerca de Metatron y de Sarjapanim, y se le llama como Yeshua, Él salvará. Justamente el mismo nombre de nuestro amado Mesías, nuestro amado Rey. Así que en esta parasha entonces podemos aprender en esta porción de las Escrituras que nosotros cada día tenemos que depender de la palabra del Eterno y que es ella la que nos va a revelar siempre cuál es la justicia. A veces la gente dice que ¿por qué les pasan ciertas cosas? ¿Por qué les ocurre esto? ¿Por qué les ocurre aquello? Hay gente que llega a opinar que Dios no es justo, pero no es así. Realmente la justicia de Dios no se va a medir jamás conforme a nuestros estándares, conforme a nuestras capacidades o conforme a su criterio. La verdadera justicia de Dios siempre se va a medir conforme a su palabra, conforme a su soberanía y conforme a su voluntad. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes en esta hermosa parashá, que espero se quede en sus corazones y yo espero veros el próximo episodio en el siguiente estudio. Mientras tanto, Shabbat Shalom. Hasta luego.